Y este episodio llega a ustedes gracias a Global Mind Therapy, consultora de psicología social orientada a la intervención de grupos, equipos de trabajo y comunidades. Encuéntralos en las redes sociales como GMT Consultores. Global Mind Therapy, podemos ayudar. La palabra para traer recuerdos y volver donde fuimos felices. La palabra para nombrar el sufrimiento y no enfermarnos. La palabra para encontrar socorro en momentos de angustia. La palabra para compartir las emociones y saber que no estamos solos. La palabra para denunciar el abuso y transformar amargas realidades. La palabra para reconocer el error y hacernos cargo de lo que decimos. La palabra para reconocernos como similares en las diferencias. La palabra para nombrar el amor y hacerlo efectivo en el vínculo. Damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast La Palabra y el Vínculo. Hoy nos encontramos con una invitada especial. Nos encontramos con Antonia Staffarelli, quien es psicóloga clínica de la Universidad de Chile, magíster en pareja y familia de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, APDEVA, psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica Chilena, APCHE, y actualmente es miembro de la Asociación Psicoanalítica de Santiago, APSAM, donde coordina cursos de extensión en introducción al psicoanálisis vincular. Yo te doy la bienvenida al podcast de La Palabra y el Vínculo. ¿Cómo estás, Antonia? Gracias, muy bien, muy contenta de estar acá desde España. También, te iba a decir también que estoy como invitada de la APM, de la Asociación Psicoanalítica de Madrid. También muy contenta que me están invitando a reunirnos en relación a familia y pareja, ¿no? Que se está armando también algo bien novedoso ahí. Así que te doy muchas gracias de esta invitación, me siento muy honrada de estar contigo y compartir contigo lo que es el amor por el psicoanálisis vincular. Te agradezco muchísimo que hayas abierto un espacio para participar en el podcast. Y bueno, antes de iniciar la grabación ya habíamos comenzado una especie de episodio, ¿no? Tuvimos Sí, allí un rato conversando, ¿no? Y una de las cosas que dijimos fue lo significativo que es poder encontrarnos, ¿no? En este tiempo, sobre todo, bueno, más allá de lo que ya conocemos, ¿no? Que ha sido un tiempo bien particular, un tiempo de aislamiento, de distanciamiento, qué sé yo, de catástrofe social, sanitaria, etcétera. Pensando un poquito lo previo, ¿no? A la pandemia, bueno, justamente, digamos, en Chile específicamente, que es donde somos, y digo somos porque, bueno, ahora estoy acá, ¿no? Y claro, hay distintas personas que están realizando un trabajo o que han estado realizando un trabajo en el campo del psicoanálisis vincular y que no necesariamente se han encontrado, ¿no? Y bueno, desde distintas instancias, desde distintos lugares, desde distintas instituciones o agrupaciones, etcétera. Y qué bonito que estemos ahorita encontrándonos, Antonia, porque tienes bastante tiempo en esto y, digamos, del estudio e investigación, ¿no? En el campo del psicoanálisis vincular. Y bueno, me parece que has sido una persona que a pulso, ¿no? Ha ido abriendo un camino y fíjate que a propósito de la presentación allí, me mencionas lo que estás haciendo allá en Madrid, ¿no? Pero el tema, digamos, de la afiliación, por llamarlo de alguna manera, al campo del psicoanálisis vincular, partió de cierta manera, ¿no? Y quería como conocer un poquito el tema de la historia, ¿no? Como para más o menos situar, ¿no? Desde dónde viene, ¿no? Esta afinidad con esta manera de pensar, ¿no? No solamente la clínica, sino también la vida misma, ¿no? Para luego, a partir de allí, las personas que nos están escuchando puedan entender y, bueno, conocer de qué se trata el psicoanálisis vincular y de qué manera nos podría aportar para no solamente entender o comprender el tiempo que estamos viviendo hoy, sino también para abordarlo, afrontarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo partió, ¿no? Tu interés por el psicoanálisis vincular? Sí, bueno, remontándome a aquellos tiempos que son increíbles como vuela el tiempo, pero fue un tiempo que yo estaba formándome como psicoanalista de niños y adolescentes, ¿no? En la APC.
Y en el mismo instante, en el mismo tiempo, así como de empezar a ver pacientes niños ya con más detención, que ya los venía viendo desde siempre, y viendo cómo la problemática de un niño está tan ligada a lo vincular, al vínculo que establece con esa mamá, con ese papá, cómo también atraviesa de repente la cultura, la forma de cómo esa mamá aprendió a ser mamá, todas esas cosas me empezaron también a interesar y tuve la oportunidad de viajar a Buenos Aires y conocer a Janine Puyet, Isidoro Berenstein y eso era en la APPG, no en Yusam Abdeva, y los encontré realmente a los dos geniales, o sea, personas que pensaban de un modo muy distinto, muy integral, o sea, donde integraban o ellos se enojarían si diría yo integrar, pero de alguna manera iban agregando, ¿no? Cosas que en ese minuto ya empezaban a ser más para mí, cosas que no alcanzaban a explicar lo que de repente ocurría con un paciente y las herramientas que se tenían para ese paciente en particular. Entonces eso, para empezar, me fue como abriendo y mareando en un primer instante, porque cuando uno tiene una enseñanza clásica en el cuerpo y en la mente, va protegiendo un poco esa enseñanza que no sea como, por así decirlo, dañada o alterada o transformada por una cosa muy propia del ser humano, de que se empieza a identificar y empieza a proteger sus identificaciones, ¿no? Entonces, yo creo que al principio produce un mareo cuando alguien te mueve un poco el piso y te muestra que eso es parte de muchos otros universos y muchas otras maneras de pensar el mundo, de pensar la clínica y pensar el psicoanálisis. Entonces eso fue permeando en forma, digamos, sistemática hasta que empecé a pensar de otra manera, empecé ya a ordenar mi pensamiento y querer formarme ya en Yusam Dabdeva y empecé a atender pacientes, a supervisar con Isidoro Berenstein, a supervisar con Janine Puyet, y eso fue armándome una manera de pensar un poco distinta a la clásica, que a veces, claro, fue trayendo algunos problemas con el pensamiento más totalitario, digamos, como decía Janine, clásico psicoanalítico, que en este minuto yo creo que está en franca extinción, yo creo que se está abriendo el pensamiento psicoanalítico a otras maneras de pensar el psicoanálisis, ¿no? ¿Esto fue más o menos en qué año? Uf, como estamos hablando del 2000, eh, yo diría el 2006, Ha a ver, pasado no, una vida. 2000, a ver, 2000, no, 2016 ya estaba ya bien armada en eso, pero desde el 2006 yo creo, sí, Claro, hace 15 2008, años. sí. Increíble, hace 15 años y bueno, dices 2006 y rápidamente me viene a la mente el año en que egresé como psicólogo allá en Venezuela. Yo me titulé en el 2007 y luego ¿Mm? llegué a Chile en el 2008. Y bueno, me parece interesante, ¿no? Esta idea que traes del mareo, ¿no? Eh, y lo del mareo me hace pensar muchísimo cómo de pronto, bueno, en las respuestas que pueden surgir frente, bueno, a lo novedoso, ¿no? O frente a lo que de alguna manera nos sorprende, ¿no? Nos agita y nos saca quizás de un lugar que de pronto es como conocido, ¿no? Y traías allí las ideas de las identificaciones, ¿no? Y esto a propósito, pues, de poco, digamos, de esta tensión que ha sido, digamos, un clásico, ¿no? Entre lo que es el psicoanálisis más tradicional, ¿no? Versus este psicoanálisis que amplía un poco más la mirada, ¿no? Y fíjate que en el año 2006, mira qué interesante, ¿no? Tú escribiste un artículo, ¿no? Para la revista chilena de psicoanálisis y este artículo se titula Acerca del vínculo y la teoría vincular. Una posibilidad de expansión del saber y la praxis psicoanalítica. Para las personas que nos están escuchando, obviamente como esto, digamos, es un podcast, es una conversación, no nos vamos a detener
punto por punto, digamos, en lo que desarrolló Antonia, pero vamos a ir haciendo de alguna manera, tomando, ¿no?, algunas referencias, ¿no?, de lo que fue pensando, porque es muy interesante. Es un artículo que ella escribió hace 15 años atrás y que me parece que está muy vigente. Fíjate que hubo algo que por ahí mencionabas hacia el cierre, a modo de reflexiones finales. Tú decías que el sostén teórico técnico que avala la práctica vincular suele ser un tanto desconocido, ¿m? Y a veces visto por algunos de nosotros, los analistas, como competencia de otras teorías y escuelas, ¿no? Es decir, el vínculo tiene una presencia en la mente de los analistas que no está articulada con una presencia correspondiente en la teoría y técnica psicoanalítica ni en sus corpus metapsicológicos, ¿no? Es como si existiera un desfase entre lo que se teoriza y lo que se prescribe, dando como resultado un dejar fuera, sin pensar, un área importante de lo que podría constituirse también en nuestra práctica. Y bueno, leí aquí en detalle parte de lo que fueron esas reflexiones finales de este artículo, porque me parecía tan cierto, ¿no? Esto que escribías, ¿no? Porque, o esto que pensabas, porque es muy cierto, hay como un prejuicio, ¿no?, en relación a cuando le colocas este adjetivo, psicoanálisis vincular, la gente, ¿no? Aparece un poquito como que la suspicacia, ¿no? Como que, bueno, ¿de qué se trata, no? Y muy desde el prejuicio, bueno, y me parece que esto se relaciona mucho con esto que decías, ¿no?, de las identificaciones, ¿no? Uno está identificado, por supuesto, digamos, a los grandes maestros, ¿no? A Freud, a Lacan, de pronto a Winnicott, que por cierto Winnicott amplió un poco, pues, por supuesto, la mirada. Lacan hizo una relectura de Freud, etcétera, pero bueno, son los grandes maestros consagrados, ¿no?, por decir unos nombres, ¿no? Y claro, hay un prejuicio en relación a lo vincular porque no se conoce, ¿no? No se sabe qué es y se deja por fuera sin siquiera de pronto darle un espacio a conocer, ¿no?, de qué se trata, para evitarnos mareos, diría yo. Evitarnos mareos, no desviar un poco la mirada, y por supuesto quedarnos allí situados en lo que se supone está, bueno, validado, etcétera, y lo que se supone funciona, ¿no?, para el otro, ¿no?, que en este caso es, bueno, la psicoterapia, el análisis, en fin, ¿no? Y bueno, y a partir de allí yo creo que lo que estamos hablando es el tema de cómo opera un ideal, ¿no? Un ideal que puede quizás cristalizar o coagular, ¿no?, una práctica, una experiencia, ¿no?, un intercambio. Bueno, digo todo esto, Antonia, justamente como para traer un poco lo que ha significado para ti, a lo largo de estos 15 años, desde el 2006 en adelante, ir abriendo un camino dentro del psicoanálisis vincular, ¿no? Porque claramente te has ido de alguna manera abriendo un espacio, bueno, en instituciones que son de alguna forma, bueno, que forman parte de la IPA, ¿no? Y que la IPA, para quienes nos escuchan, es la Asociación Internacional de Psicoanálisis, ¿no?, fundada por Freud. Entonces, claramente es abrir un espacio, un terreno, diría yo, desde los intersticios, ¿no?, para de alguna manera validar un saber, una práctica que es novedosa, ¿no?, que es distinta y que produce mareo y que quizás algunos la evitan para no marearse mucho, ¿no? Entonces, conocer un poquito eso, ¿no? Cómo ha sido el recorrido a lo largo de estos 15 años y si es que ha sido fácil, no ha sido fácil abrirse un camino, ¿no?, en el campo del psicoanálisis vincular. Sí, oye, yo creo que justamente mientras hablaba pensaba en la vacuna, ¿no? Que estuvimos hablando previamente, porque claro, la vacuna genera como una cantidad de anticuerpos porque uno está en un metabolismo y acostumbrado a ciertas cosas y no a otras, entonces generan mareos, yo te contaba justamente. Entonces yo creo que esto fue un proceso muy lento de ir vacunando muy lentamente a la gente, ¿no?, que estaba dentro del psicoanálisis clásico, ir vacunando muy lentamente para que no hubieran reacciones adversas, ¿no?, y de rechazo absoluto, que sí las han habido. Ahora, yo tengo la impresión que tuve, los maestros que tuve, que fueron Janine y Isidoro, y sobre todo Janine, que me comentaba, me decía, mira, empieza de a poco, o sea, que hayan 6 personas que de alguna manera te quieran escuchar, ya es mucho, me dijo. Yo llevo años y años de que me han rechazado, y ella me explicaba un poco esto y yo no creía que era tanto, pero es así, o sea, era un proceso que requería mucha paciencia, mucho reconocimiento de lo que son los procesos identificatorios, los procesos
de la dificultad de admitir el pensamiento diferente y a lo diferente, lo he visto como un enemigo a veces sin querer, inconscientemente al otro que piensa distinto a ti. Entonces todo eso fue de alguna manera amortiguando los golpes que realmente fueron aconteciendo en las instituciones y en las personas que se sentían casi como atacadas personalmente por estos pensamientos que no cuadraban o no entraban tan fácilmente en el acervo, digamos, teórico, metapsicológico, que ya se tenía redondito, claro y fácil de manejar, ¿no? Cuando tú entras con todo esto, es como que te dice como que, claro, la pregunta generalmente era, ¿esto qué es lo que es? ¿No? Esto no es psicoanálisis, así que... Pero bueno, ya ahora las cosas han ido cambiando, por suerte, y creo que yo también he ido, digamos, creciendo y aceptando la realidad de los seres humanos que somos, que nos cuesta, o sea, nos cuesta muchísimo abrirnos. Hay personas que tenemos la suerte de mayor flexibilidad y otras que no los tienen, o sea, también eso pasa por algo de historia, de muchas cosas, ¿no? Y de trabajo propio. A mí me tocó vivir en otros países cuando era pequeñita. O sea, yo tengo una historia aquí en España, yo viví de pequeñita. Tengo una hija que se vino acá a estudiar, ¿no? Entonces yo tengo toda una cosa de moverme, y también, bueno, también provengo de genes italianos, genes ingleses, genes de varios lados, digamos, chilenos, de todo. Entonces yo tengo la impresión de que también eso a mí me ha influenciado a ser una persona un poco que he podido tomar las cosas que han sido difíciles, porque he tenido experiencias dolorosas con respecto al rechazo, digamos, no a mi persona, yo creo que a las teorías tan revolucionarias que yo en un momento también adscribí en forma a lo mejor un poco más, más fuerte, o de forma más... cuando uno recién empieza, a veces se pone, como dice, la camiseta con todo, y quería como casi como ir mostrando estas maravillosas ideas. Y yo creo que después ya fui aprendiendo que hay gente que quiere saber y gente que no quiere, o gente que va a tener que saber más adelante, que le va a ser más fácil. Entonces, todo eso ha sido una experiencia bien interesante de vida, ¿no? De experiencia de también de humildad, de saber que de repente uno, bueno, aunque uno crea que encontró algo, a lo mejor hay gente que no va a querer saber eso, y no No, hay que no, obligar, y que tampoco tiene por qué, ¿no? no tiene por Porque qué, sí, como que, y pero que al no le final, interesa. claro, y bueno, esto tiene que ver quizás no solamente por un tema, bueno, quizás ahora que hemos utilizado la palabra intereses, yo creo que también acá es importante traer, digamos, el tema, bueno, de cuál es el tipo de práctica, ¿no? Que cada quien pueda realizar, a quienes atiende, porque bueno, y ahí sí podemos entrar un poquito más en materia para quienes nos escuchan, ¿no? Y entender qué es eso del psicoanálisis vincular. Pero claro, obviamente, digamos, podríamos decir de manera general, y ahí nos va a contar un poco más Antonia, que bueno, que es una manera, por supuesto, distinta de pensar, digamos, el tema pues, de la subjetividad, y que incorpora, digamos, no solamente, digamos, toda la problemática del mundo interno, ¿no? De lo intrapsíquico, sino de todo, además, de lo que sucede en el mundo vincular, y de cómo el otro, de alguna manera, también, bueno, es productor de psiquismo, ¿no? Que no solamente importa aquí pensar la manera de cómo cada quien representa su realidad, ¿no? O cómo la imagina, importa aquí también muchísimo conocer cuál es, digamos, el papel que tiene el otro, digamos, en nuestro bienestar, en nuestra enfermedad, en nuestra salud, en nuestros conflictos, etcétera, ¿no? Como para decirlo de manera bastante general. Y claro, decía el tema de lo de la práctica, Antonia, porque sí, o sea, no es lo mismo, digamos, un encuadre tradicional, si es que atiendo a un sujeto, digamos, en formato individual, como decimos, ¿no? Que si de pronto trabajas en una clínica con parejas, con familias, con grupos o con instituciones incluso, ¿no? Y por supuesto, si de pronto te mantienes en tu clínica individual, ¿no? Y con tu diván, bueno, a lo mejor quizás no es tan perturbador esto, creo yo, no me genera mucho mareo, ¿no? Que de pronto quizás no tenga cierta apertura o cierto interés en conocer otras cosas, pero si entiendes parejas y familia, parece que hay otra cosa que hay que pensar, ¿no? Y bueno, y ahí es donde un poco
eso me genera a veces, digamos, un poco de ruido, ¿no? Porque, bueno, digamos, no es lo mismo pensar, digamos, los problemas que nos pasan en ausencia del otro que con la presencia del otro, ¿no? Y esto es parte un poco de lo que nos propone el psicoanálisis vincular. Vamos a meternos ahí un poquito en materia, Antonia, y vamos a partir por lo más básico, ¿no? Para que nos escuchen las personas que están siguiendo el podcast. ¿Qué entiendes por vínculo? ¿Qué se entiende por vínculo desde el campo del psicoanálisis vincular y qué es el psicoanálisis vincular? Bueno, yo creo que el vínculo ha ido cambiando y también lo ha ido cambiando la teoría vincular, cómo lo entiende, pero en general yo diría que el vínculo es algo que se arma entre dos, ¿no? Entre dos otros, dos otredades, no se arma entre un uno con un mundo interno o con un objeto interno, ¿no? Y con una fantasía inconsciente o desde la pulsión. Entonces, cuando tenemos un dos, tenemos dos otros, dos subjetividades, se arma algo que es del orden de lo incierto, de lo que se va construyendo, de lo que no se sabe muy bien a dónde va hiriendo y que va armando una subjetividad. Es como que antes se pensaba, bueno, uno va armando el vínculo, esto es como un poquito al revés, el vínculo va armando subjetividad y uno va armando el vínculo, es una cosa que va y viene, ¿no? Ahora, es bien importante saber que, claro, dentro de la gente que sabe la teoría clásica, claro, tú armas un vínculo también desde tu mundo interno, de tus experiencias inconscientes, tus conflictos inconscientes, tus experiencias infantiles, pero además de todo eso, los mundos superpuestos, tú armas también una relación con un otro desde lo que va aconteciendo ahí en la realidad con el otro, en el presente, ¿no? Y eso yo creo que, y también atravesado por la época, porque yo ahora armo una relación con un otro, si es una pareja, de una manera distinta que la armaba hace 20 años atrás, mucho más marcado por el patriarcado, por ejemplo. A lo mejor yo iba a ser una mujer que iba a pedirle permiso al marido si me voy a viajar o no, o si voy a estudiar esto, tú qué crees, qué piensas. Ahora la gente más bien se informa, se comenta, ha cambiado la relación de pareja, ¿no? Ha cambiado la relación con los hijos. Antes tú eres mi hijo y tú me haces caso porque yo soy tu madre y sencillamente yo sé lo que es bueno para ti. Ahora tú le dices eso a un hijo y el hijo te responde, a ver, tú eres mi madre, pero yo no creo que tú sepas más que yo lo que a mí me, porque yo estoy, este es mi cuerpo, te dicen, y yo, entonces es otra la manera, ¿no? Es otra manera la de ir habitando, digamos, los vínculos, los roles, se van dando y se van construyendo en algo que se van habilitando los dos yoes o los tres yoes o los tres otros que hay ahí, y no es una cosa preestablecida, tan preestablecida como antes, ¿no? Yo creo que las cosas mucho más en la actualidad, las parejas van cambiando dependiendo, digamos, también de lo que va aconteciendo ahora. Sobre todo estaba pensando en todo lo que es el momento actual, ¿no? Las parejas ahora, claro, algunas que pensaban tener una relación puertas afuera, a veces por la pandemia han tenido que juntarse, por ejemplo. Han tenido que armar un vínculo con más presencia y que a veces ha sido muy bueno y a veces ha sido asfixiante. Entonces ya son cosas que tienen que ver con el afuera, con lo que está pasando en lo transubjetivo, en el momento actual de la pandemia, que de alguna manera arma también una subjetividad especial, ¿no? Que puede ser que esa pareja, estando más junta ahora, sienta que se quieren más y que cuando se vaya la pandemia van a seguir viviendo juntos. O que digan, de aquí apenas podamos, cada uno por su lado. Y vamos a ser amigos, pero ya no más pareja. Entonces, hay cosas que van pasando, yo diría, en lo que es el trabajo con parejas, con familia y con niños, que va
aportando una mirada de mayor complejidad, donde no alcanza solamente el mundo, digamos, interno de ese niño, esa fantasía inconsciente, esa proyección, esa representación que tiene de la madre mala y que a lo mejor es buena, sino que más bien lo que interesa ahí es ir viendo más bien qué se va armando o con el terapeuta o con esa madre en la realidad y tenerlo ojalá en un dispositivo móvil, que a lo mejor me traen un niño con un problema, digamos, con un síntoma importante que podría ser a lo mejor que tiene un mutismo selectivo, pensando en un caso. Eh, y bueno, a lo mejor tiene que ver algo con ese vínculo con la mamá, con el papá, cómo verlos juntos, ¿no? Y cómo eso también se puede ir resolviendo, no solamente desde la primera experiencia que ese niño tuvo, a lo mejor con que la mamá estaba profundamente deprimida. Sí, puede tener que ver, porque estoy hablando de un caso que tuve, pero también tiene que ver cómo se fue dando ese vínculo con esa mamá, con ese susto de esa mamá, y cómo a lo mejor se puede ir armando otra cosa si tú ayudas también como un otro desde afuera, no alguien que solamente interpreta, sino que además interfiere y también puede, a propósito de la imposición, puede decir algo que puede servir, ¿no? Puede decir algo como del orden, podrías a lo mejor no tener tanto miedo con tu hijo cuando está en internet. ¿Qué pasaría si no tuvieras tanto miedo? Y no fueras a cada rato a abrirle la puerta. ¿Qué pasaría? ¿No? Entonces, claro, podría ser una pregunta, no es que tú le digas, pero ¿qué pasaría? ¿Qué crees que pasaría? Entonces, yo creo que el psicoanálisis vincular abre a poder intervenir y poder trabajar de una manera con más herramientas, con más herramientas que solamente la interpretación del mundo fantasmático, del mundo inconsciente, sino que se abre también a abrir, poder trabajar esa forma de vínculo, de vincularse, que a veces está estancada en algo que empieza como hacer una cosa que se entrampa en su complejidad, en su poder ir haciendo juntos para estar mejor, por ejemplo, pensando en una pareja, pensando en una familia y pensando en que empiezan como por así decirlo, como a dejar de hacer muchas cosas para no, por ejemplo, por no pelear no entro para allá, por no pelear llego más tarde. Empiezan como a, a inhabilitarse y aún dejar de hacer cosas para no tener conflicto. Entonces uno podría intervenir de otras maneras, ¿no? Ujú. De otras maneras, pensando en enfocarse en esa manera de vincularse. Ahí mencionaste varias cosas, ¿no? Y bueno, me hiciste pensar, ¿no? En algo que me parece que es muy importante, ¿no? De subrayar acá a propósito de este adjetivo, psicoanálisis vincular, ¿no? Que, bueno, que definitivamente, y quizás a propósito de Janine Puyet, que la has mencionado, y bueno, por cierto, para quienes nos están escuchando, Janine Puyet, de alguna manera precursora, ¿no? En el campo, digamos, del psicoanálisis vincular, ¿no? Una maestra, bueno, ella estuvo presente en la primera temporada del podcast La Palabra y el Vínculo, por si no han visto el episodio, ahí lo pueden encontrar, se llama Hay que amigarse con los conflictos, diría que es un episodio de lujo, así que los invito a escucharlo, a verlo. Bueno, a propósito de Janine, Janine dice que es necesario pensar distintos orígenes de lo inconsciente, ¿no? Y esto para mí, digamos, fue demasiado eh, importante, ¿no? Como iluminador, porque de alguna forma, bueno, estamos acostumbrados a pensar el inconsciente, digamos, en una clave, ¿no? Como, ¿qué es lo inconsciente? Es la sexualidad infantil, ¿no? Y a partir de allí, digamos, a partir de eso, se pueden generar distintos tipos de formaciones, ¿no? Sintomáticas, se pueden dar también quizás inhibiciones, se pueden dar represiones, se pueden dar, qué sé yo, ¿no? Como que distintos tipos de salidas, ¿no? Y además, dice Janine que el vínculo también da lugar a otro origen de lo inconsciente, ¿no? Y eso, de alguna manera,
está relacionado con lo que se va produciendo, ¿no? En el presente, en el aquí y el ahora, con ese vínculo, ¿no? Que tengamos, ¿no? Con un otro, que puede ser pareja, familia, grupos, amigos, en fin, ¿no? Y ese origen de lo inconsciente, que está relacionado ya con el presente, ya no necesariamente con el pasado, va a depender de lo que se produce en el entre, ¿no? En el entrecuerpo, entre dos o más personas, ¿no? ¿Y por qué traía esto? A propósito del tema, digamos, del mareo, por ejemplo, ¿no? Fíjate que una manera, bueno, digamos, Janine Puyet decía que así como de pronto en la clínica individual podemos pensar de distintos tipos de sintomatología, ¿no? En la clínica vincular también, ¿no? La sorpresa es como una manera, es un indicador de que algo está pasando a nivel vincular. La perplejidad, ¿no? El mareo, yo también podría decir, ¿no? Que es una forma de que tiene, bueno, que de alguna manera, bueno, que da cuenta de que algo está pasando con el otro, ¿no? ¿Por qué me fui para allá? Porque tú por ahí traías la referencia de la vacuna y bueno, es una manera de traer justamente, bueno, lo que está pasando con el mundo, ¿no? Efectivamente, ¿no? A propósito de la pandemia, ¿no? Eh, y por ahí mencionabas lo transubjetivo, que para quienes nos escuchan, cuando hablamos de lo transubjetivo, es una manera de nombrar, digamos, el contexto que habitamos, ¿no? El afuera. El afuera, la cultura, qué sé yo, ¿no? La época, ¿no? La pandemia tiene que ver con lo transubjetivo, podríamos decir, ¿no? Y bueno, fíjense que para volver a esta idea de los orígenes de lo inconsciente, bueno, que por un lado está efectivamente el tema, digamos, de lo que se puede producir con el vínculo, ¿no? Que nos puede producir novedad, nos puede producir sorpresa, que nos puede producir mareo. Y el mareo aparece cuando no coincide lo que representamos del otro con lo que el otro nos presenta, por ejemplo, ¿no? Ahí se produce como un exceso, ¿no? Aparece la diferencia radical, aparece la otredad, aparece la alteridad, que son distintas palabras o maneras de nombrarlo, ¿no? Y bueno, ¿qué hacemos con eso, no? Y bueno, fíjate que, bueno, obviamente el qué hacemos con eso, pues va a dar lugar a una producción diferente, ¿no? Y eso no necesariamente es pensado y por eso es que es inconsciente, ¿no? Se va produciendo algo en el devenir, decimos, ¿no? Eso produce vínculo. Y eso Ahí es lo que empieza la producción vincular. y ahí empieza la producción vincular, Claro. ¿no? Que puede o no llevar a distintos lugares, ¿no? Que puede quizás dar lugar a una repetición, que puede dar quizás lugar pues Al reproche. a algo nuevo, al reproche, a tantas cosas, ¿no? Pero quería detenerme en el tema de los orígenes del inconsciente porque, bueno, el tema del contexto, ¿no? El mundo como está hoy, ¿no? También produce otro tipo de sujeto y produce mareo. Estamos de alguna manera como conmocionados con esto. Y es muy cierto cuando decía Antonia que bueno, que se da otro tipo de subjetividad y puede ser que quizás alguna pareja pre-pandemia estaba más o menos ok, en términos de que más o menos estaban las cosas como que andando, ¿no? Y aparece la pandemia y queda, como dicen en buen chileno, la embarrada, ¿no? Queda un desastre que no entiende qué pasó y tiene que ver con el exceso. Tiene que ver con eso irrepresentado, tiene que ver con eso que irrumpe y que propone un trabajo distinto a nivel vincular. Entonces, yo quería detenerme allí para aprovechar de conectarlo con algo que habías mencionado en tu artículo de este que escribiste en el 2006 para luego hacerte una pregunta, porque fíjate que acá decías en este artículo que bueno, que el vínculo no es un concepto nuevo, pero es en este último tiempo cuando se ha ido convirtiendo en una figura con estatus teórico psicoanalítico, ¿no? Y claro, lo decías hace 15 años, ¿no? Y hace 15 años aparecía como que el vínculo como algo importante y hoy es re importante. Re importante, la gente está, bueno, pensemos los vínculos, pensemos las relaciones, ¿qué está pasando con el otro? Ay, ¿qué nos pasó con el otro se fue, el otro no está, ¿qué hacemos con la ausencia? Entonces empieza, bueno, y los psicoanalistas más que nunca, ahora sí que hablando de vínculos, ¿no? Clásicos, no clásicos, freudianos, no freudianos, lacanianos, no lacanianos, todos están hablando de vínculos, todos están hablando del distanciamiento, del confinamiento, de lo que nos pasa con la ausencia, qué hacemos para procesar la ausencia, en fin. Y tú decías... Y la presencia. Y la presencia, cuando se vuelve excesiva. Ese es el problema vincular, la presencia.
la presencia. Y fíjate que ahí decías que pensemos que una de las formas de máximo castigo en nuestra sociedad es el aislamiento del espacio socioafectivo, la cárcel, y dentro de ella, como un grado mayor del mismo, el aislamiento extremo. Los ponías como ejemplos, ¿no? La experiencia de pérdida de los vínculos reales externos al sujeto parece provocar la activación de una experiencia emocional impensable, asociada con la muerte y la locura. El hecho de vincularse es inherente al ser humano desde la partida hasta el final de sus días, ¿sí? Hemos tenido que aprender en este tiempo, Antonia, a navegar, ¿no? De una manera particular, a propósito, pues, de Súper la triste. pandemia, ¿no? Eh, y podríamos decir, aprender a navegar para no ahogarnos, a pesar de que a momentos estemos mareados, ¿no? Y por ahí tú traías en ese artículo la metáfora del náufrago, ¿no? Decías algo así como, bueno, lo utilizabas el náufrago como una metáfora de lo impensable, ¿no? Y yo creo que esto, por supuesto, no era algo que teníamos computado. Terminamos 2019, iniciamos 2020 de una manera y se nos vino la noche, ¿no? Esta es una frase mía. Y se nos vino la noche. Y bueno, quería preguntarte un poco acerca de eso, ¿no? ¿Cómo navegar este tiempo, ¿no? Para no ahogarnos? Y en qué medida quizás esta experiencia de aislamiento, por supuesto, produce distintas cuestiones, ¿no? Y de qué depende que no necesariamente se relacione, digamos, la muerte real, ¿no? Como con la muerte subjetiva, porque efectivamente han habido muertes. Han habido muertes, bueno, las cifras son alarmantes, ¿no? En el mundo, ¿no? Pero se ha ido dando otro tipo de muerte, de distintos tipos, ¿no? Sí, yo fíjate, cuando estabas hablando todo el rato, tú no hablaste de lo que venía después, que es la película, claro, del náufrago, que muchos han visto, que es esa película donde Tom Hanks empieza a hablar con una pelota, ¿no? Y recrea en esa pelota un otro y la esperanza, ¿no? De alguna vez de llegar, por las cartas que él tenía de su novia, de llegar alguna vez a encontrarse con las personas reales. Yo creo que no perder la esperanza de que esto, bueno, es un periodo que probablemente va a ser largo, pero que va a tener otros momentos, ¿no? De donde vamos a poder seguir tal vez encontrándonos de otras maneras, pero que esto no es que uno tenga que encerrarse y ya, bueno, han aumentado los suicidios, no sé si tú sabes, mucho acá en adolescentes en España. Al principio no, porque todos se sintieron acompañados en este dolor y en este sufrimiento, pero después cada uno se fue diferenciando con las herramientas que cada uno va teniendo y no todos estábamos en la misma parada de sufrimiento. Por tanto, hay algunos que se psicotizaron, otros se empezaron a suicidar. Y hay muchos que están suicidándose, que son los médicos también, en gran medida, los que trabajan con UTI. Otra cosa que hablabas tú interesante es la gente que, claro, en esta pandemia no les alcanzó, digamos, el vínculo y se están llevando muy mal, ¿no? Pero hay otros que no les alcanzó o empezaron como a intentar estar juntos por la crisis también de lo transubjetivo social, de falta de trabajo, y están tratando, o sea, por ejemplo, han disminuido las separaciones, los divorcios en Holanda. La gente se dejó de separar, ya no se separa, ¿no? Entonces hay cosas muy curiosas que están pasando. ¿Por qué? Porque, bueno, el hecho de estar solos, realmente solos, yo creo que es algo muy complicado, que ha hecho mucho daño. O sea, tú ves, por ejemplo, la gente adulta mayor que ha dejado de vincularse normalmente con la gente que se vinculaba, que las iba a ver, se han deteriorado mucho cognitivamente y eso no tiene vuelta atrás. O sea, no se puede. Entonces, yo creo que realmente los estragos de esto los vamos a ir viendo más adelante, pero también yo creo que es súper importante cada uno con sus propios recursos y los recursos que puede encontrar en la relación con el otro real que puede ser el que está en el otro lado de la pantalla, con el vecino, son fundamentales. O sea, aquí los vecinos han empezado a ser muy importantes. Los vecinos del departamento del lado, de la casa, es increíble cómo se han ido armando cierta como relación, ciertos vínculos más cercanos que han ayudado a pasar estos tiempos
donde no es fácil estar solamente con uno mismo. No, no se puede, no estamos hechos para eso. Una cuestión que mencionabas en el artículo tenía que ver con el tema de los objetos transicionales. Y que tú decías que los objetos transicionales permiten sobrevivir a la separación con el entorno sociocultural y afectivo, ¿no? Pero el objeto transicional implica una temporalidad acotada en el tiempo, ¿no? Luego debe surgir la vinculación con el otro real externo, ¿no? Parece que el tema, digamos, de la presencialidad, no necesariamente virtual, sino real, es muy importante, ¿no? Y esto se relaciona con esto que tú decías bueno, no, del asunto pues de la soledad sufriente, ¿no? Porque hay distintos tipos de soledades, ¿no? Y bueno, cuando de pronto no hay un otro real, la ausencia del otro real, bueno, con ciertas características, porque no se trata de un otro que se vuelve quizás excesivo, ¿no? Hiperpresente, porque eso ya también trae otro problema, ¿no? Pero parece que Claro. el otro es cuerpo, afecto, es necesario, ¿no? Y bueno, Varios otros, no varios unos, otros, y no uno solo, varios. y ahí vamos a darle un poquito de vuelta a eso, pero ¿cómo entender los objetos transicionales para que nos escuchan? ¿Qué son unos objetos transicionales? Claro, es como un salvavidas, es como la pelota de Wilson que le puso pelito, le puso carita y no era un otro real, pero es como por ejemplo un objeto transicional puede ser en este minuto la gente con quien nos vinculamos por internet, aunque no es lo mismo porque realmente es una presencia, ya está hablando que es una presencia, pero es algo que puede tener que ver con algo que me ayuda a el próximo encuentro, puede ser una llamada telefónica, porque en realidad lo que es lo virtual está siendo una nueva presencialidad que de alguna manera igual yo la relleno, porque hay cosas que no va a estar, el olfato, hay cosas que no está el cuerpo entero, pero la mente o sea, la estructura, digamos, que uno tiene dentro del cerebro, arma y construye todo lo que falta, lo construye. Por tanto, además que tú tienes tus gestos, yo voy a construir y va a ser mi sistema nervioso, se va a empezar como a habituar a que esa es una presencia. No es lo mismo, pero es casi lo mismo y a lo mejor vamos a ir cambiando nuestro sistema nervioso justamente por esto que está pasando. Pero el objeto transicional para mí es algo que de alguna manera tiene que ser algo acotado en el tiempo que tú le pones una cantidad, digamos, de representación y de creatividad y de algo que viene desde un adentro y desde tu experiencia y de tu proyección, ¿no? Tú le pones líbido a ese objeto transicional, pero también es importante que ese objeto transicional tenga una presencia y una vida externa a todo lo que yo pongo, que sea alguien real, por así decirlo, alguien que me mire si quiere mirarme, no me mire si no quiere, que tenga su propia manera, su propio deseo. El objeto transicional no tiene su propio deseo. El objeto otro tiene su propio deseo que es distinto a mi propio deseo. Y eso yo creo que es fundamental, ¿no? Claro. Poder lidiar con un deseo de un otro que es distinto al mío. Antes de que iniciáramos la grabación, tú me preguntabas cómo había sido para mí, digamos, la experiencia con el podcast, ¿no? Ah, ¿verdad? Y pensaba que de alguna manera el podcast ha sido para mí una especie de objeto transicional, ¿no? De alguna manera, en el sentido de que me ha permitido justamente navegar, ¿no? Para no ahogarme, ¿no? Me ha permitido Perfecto, claro. conectarme con el mundo, con personas como tú, tener una conversación, recoger algo de ella, ¿no? Intercambiar impresiones, presentárselas a otros, compartirlas, ¿no? Difundirlas. Y claro, qué importante esto que tú dices, ¿no? De no quedarnos en el objeto transicional, porque el podcast no lo es todo. El podcast es algo que de alguna manera cumple una función específica, ¿no? No tengo idea de cuánto tiempo vaya a durar, digamos, este programa, ¿no? En principio era una cuestión bastante experimental que me iba a acompañar durante el tiempo de pandemia, iba a hacer un ratito en el 2020, se extendió, vino la segunda temporada, no tengo idea de lo que viene, es parte de lo incierto. Pero es muy importante esto otro que tú estás mencionando, ¿no? Esto que decías, ¿no? Como que
claro, y se relaciona un poquito como con esto que decías a propósito en el artículo, a propósito del náufrago, ¿no? Que así como sucedió con el protagonista de la película El náufrago, se debe retornar finalmente a la cultura, ¿no? Y a la vincularidad real externa para sobrevivir como sujeto, ¿no? Y esto tú lo vinculas con la idea del reconocimiento, ¿no? El reconocimiento que tiene que ver muchísimo como con tener un lugar en el otro, ¿no? En la mente del otro, ¿no? En sus afectos, ¿no? Como un sujeto, y esta es un poco la pregunta, ¿cómo un sujeto sigue siendo sujeto, eh, Antonia, sin un otro que lo reconozca como tal, ¿no? Porque parece que tú te puedes armar de muchos objetos transicionales, te puedes armar de proyectos, ¿no? Eh, pero parece que hay algo que es clave, ¿no? Eh, que Sí, para vivir, no para sobrevivir, para vivir, que es el reconocimiento, ¿no? sí, Y bueno, obvio. y aquí introducimos un poquito la diferencia entre la presencia y la ausencia, ¿no? Porque parece que muchas cosas quedaron suspendidas en este tiempo. Sin duda, y te voy a poner ejemplos, ¿no? Como para irlo pensando, ¿no? Puede ser que efectivamente este tiempo haya acercado más a personas. Puede ser que este tiempo más bien haya diluido algunos vínculos, que se hayan generado separaciones, rupturas, ¿no? Puede ser que algunos conflictos hayan quedado suspendidos porque la tarea hoy es sobrevivir y echar para adelante, seguir naufragando, ¿no? Pero estaba pensando justamente en esos casos en donde a propósito de la pandemia se dieron algunos distanciamientos, ¿no? Y estos distanciamientos, por distintas razones, no solamente por las medidas políticas sanitarias, ¿no? Sino también por decisiones, ¿no? Que tienen que ver justamente con lo que introduce el otro, ¿no? Parte del deseo del otro es tomar quizás distancia, ¿no? Por las razones que sea, ¿no? Entonces, ¿qué hacer, digamos, con la ausencia, digamos, del otro, ¿no? ¿Cómo bancarnos eso? Y porque me parece que tiene mucho que ver con el tema del reconocimiento, ¿no? Sí, bueno, claro, porque por un lado la ausencia del otro en este caso a veces no tiene que ver con que quieran estar ausentes, sino que de repente hay mucha gente que ha querido juntarse y no puede porque quedó un novio quedó en un lado, una pareja quedó en un lado y otro quedó en el otro y no se pueden juntar. Bueno, esas cosas han pasado y las he tenido que escuchar. Ahora, cuando alguien quiere de alguna manera desvincularse o distanciarse, claro, empieza un proceso, yo creo que obviamente que lo conocemos ya dentro de la teoría clásica, de disolución de un vínculo y de duelo, ¿no? Yo creo que el duelo al mismo tiempo y de disolución del vínculo que es como, también es un proceso que también conlleva dolor, porque es que alguien que de alguna manera te estaba reconociendo ya no te reconoce o ya no te quiere reconocer, ya no quiere estar. Y eso implica también hacer algo con eso. Uno tiene que hacer algo con eso. Que implica en parte un proceso de duelo, pero en parte también algo que no solamente es el proceso de duelo, sino que es con abrirse, ¿no? Abrirse a otras cosas que a lo mejor pudieran ser que pudieran estar en ese minuto interesándote también, ¿no? Porque uno a veces, claro, todo es pérdida. Bueno, sí, podría ser todo pérdida, pero no todo es pérdida. No todo es, si alguien no te quiere reconocer o no quiere estar contigo, también puede ser que tú empieces a pensar, porque estaba pensando en una paciente, ¿no? Que se puede quedar entrampada, ¿no? En toda la representación que tiene ese vínculo para esta persona, todo lo importante que puede ser, pero cuando está con esa persona en realidad no lo pasa bien. Entonces, si uno piensa que alguien ya no quiere estar contigo o no quiere reconocerte porque no quiere estar contigo, probablemente hay algo ahí del orden del vínculo que probablemente tú tampoco quieres reconocer y ver, ¿no? Porque es algo que de alguna manera se arma entre dos, ¿no? Entonces, yo creo que en general, cuando alguien ya no quiere estar y el otro quiere seguir estando, probablemente hay algo que se traslada más a un mundo superpuesto más intrasubjetivo de empezar a tocarte la tecla de la pérdida, ¿no? De la pérdida de la madre o momentos, digamos, que se pueden ir
armando en forma como más repetitiva o que se empieza a proyectar en este presente que a lo mejor no es para tanto. No es para tanto que esa persona no te reconozca, porque no es la única persona a lo mejor en el mundo que te puede reconocer. Entonces, lo que te quiero decir es que tu pregunta es muy interesante porque tiene que ver con los mundos superpuestos y tiene que ver con que una pérdida, claro, te puede gatillar más, un no reconocimiento de alguien te puede gatillar en un área más intrasubjetiva, pero en otra área puede ser que en el área de la presencia, ¿no? En el área, digamos, del vínculo, puede ser que ese vínculo, a lo mejor, si no te reconoce y para ti es importante, a lo mejor, bueno, puedes buscar otro vínculo. Sí, sí. ¿No? Puedes buscar otro vínculo. Esto no es lo mismo que el objeto, ¿no? El objeto único. No. Hay muchos vínculos. Eso que tú me decías, claro, es súper importante la relación con un otro, con otros. Yo creo que con otros es fundamental. Y si hay un otro que no te reconoce, puede haber otro que te reconozca. No, sin duda. Sabes que es muy interesante esto que traes de los mundos superpuestos, ¿no? Y para quienes nos escuchan, bueno, esto es un concepto que trae Janine Puyet, bueno, que lo pensó a propósito, bueno, con Isidoro Bernstein, me parece, Sí, con em, Isidoro. con Isidoro, y bueno, para decirlo en simple, ¿no? Para quienes nos escuchan, tiene que ver con cómo se superpone, por decirlo de alguna manera, nuestro mundo interno, ¿m? Con el mundo vincular. ¿M? Y obviamente nuestro mundo interno está referido, digamos, a una historia, ¿no? Y en esa historia, digamos, nuestra biografía, hemos tenido distintos tipos de pérdidas, hemos tenido de alguna manera que hacer distintos tipos de duelos, ¿no? Como para poder avanzar. La vida se trata de hacer duelos. Aquel que no hace duelo se queda en una posición melancólica, ¿no? Y la melancolía tiene que ver mucho con la muerte, ¿no? Otro tipo de muerte, ¿no? Que es subjetiva, que tiene que ver justamente con no dar un paso hacia adelante, ¿no? A propósito, digamos, de una elaboración de un duelo y crear otro mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo se superpone un mundo interno que tiene que ver con nuestra biografía, que tiene que ver con nuestra historia, con el mundo vincular? Y fíjate que Janine Puyet decía bueno, que si hay algo que es propio, ¿no? Del mundo vincular, es que, bueno, de alguna forma nos obliga a aceptar no solamente lo incierto, ¿no? Que forma parte, digamos, de los vínculos, ¿no? Y por eso es que ella hablaba de este principio de incertidumbre, sino el tema de la fragilidad de las pertenencias, ¿no? Ella traía esta idea Y y la no que finitud, la finitud, que las cosas no son para siempre. A exactamente. veces, entonces, claro, las cosas, esa tendencia a pensar de que un vínculo tiene que ser para siempre, estar en una institución tiene que estar para siempre, estar en un país tiene que ser para siempre, como que eso, de alguna manera, la teoría vincular abre a pensar a que se van haciendo distintos encuentros, distintas pérdidas y distintos comienzos, distintos orígenes, y por tanto a veces las relaciones tienen su tiempo, sobre todo ahora que la vida dura, hasta duraba, yo porque no se sabe qué está pasando ahora, pero tiene tendencia a durar, pareciera ahora, bastante, ¿no? Entonces uno tiene la oportunidad a veces de ir armando otras historias, otros encuentros, y a veces las cosas no son para siempre. Y es un poco esta idea, digamos, de la fragilidad de las pertenencias, ¿no? Como bueno, que de alguna manera nos obliga a recordar, ¿no? A reconocer que no hay necesariamente hay un para siempre, ¿no? En las relaciones, y esta parte es como dura, ¿no? Porque nos confronta con la idea de la finitud, ¿no? Así como está la muerte, ¿no? Y que la vida de alguna manera representa o significa ponerle una pausa a la muerte para poder seguir, ¿no? De alguna manera, en el mundo vincular, digamos, si hacemos una especie de análogo, consiste en darle un lugar a la novedad, a las diferencias, a lo incierto, como para que el vínculo pueda sostener, digamos, su potencial vital, ¿no? Y no pueda morir, ¿no? No se diluya, ¿no? Y eso quizás es distinto de pensar, ¿no? Como que, porque claro, no es lo mismo la disolución que se da por una ruptura, digamos, imprevista, ¿no? Que fue propia, digamos, o el resultado de una falta de elaboración, ¿no? De la tramitación de las diferencias, que una ruptura que se da a propósito, digamos, de un pensamiento, ¿no? De un trabajo vincular. Puede ser que una pareja, un grupo, una familia, ¿no? Después de haber pensado algo,
digamos, le den lugar justamente a la separación, ¿no? Y esa Claro, separación, sí, lejos de ser vista como algo negativo, ¿no? Sea más bien productora de algo nuevo, ¿no? De un claro. dinamismo, ¿no? Que finalmente es un poco lo que buscamos con el psicoanálisis vincular, ¿no? Como, y que No se como un relaciona. fracaso solamente. Sí, porque esto de pensar en éxitos y en fracaso tiene que ver de nuevo con lo transubjetivo, con el contexto, con nuestra, qué sé yo, como La con. moda, éxito, fracaso. Sí, 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 ¿no? Como que, y bueno, fíjate que en el año 2018, recientemente, eh, diste una charla junto con Marisol Mena, junto con Andro Peric, que por cierto, bueno, estudió conmigo el magíster, le mando saludos a Andro si nos está escuchando, y a Carola Santander. Junto con ellos hiciste una charla magistral sobre lo vincular, nuevos tiempos, nuevas miradas. Esa fue la bajada de este título, ¿no? En la Universidad de Artes, Ciencias y la Comunicación, UNIAC. Y bueno, hacia el final, a propósito de un comentario de uno de los asistentes, ¿no? Que estaban como público, traía justamente, digamos, una reflexión un poco cercana a lo que estamos conversando ahora, ¿no? El chico decía que, bueno, que justamente desde el psicoanálisis vincular no podríamos catalogar como bueno o malo una ruptura. Se podría entender como una novedad que puede ayudar a los miembros de ese vínculo a salir de la repetición. Tiene un potencial vital, genera cambio, movimiento, dinamismo. Me pareció genial porque de alguna manera rompe, digamos, con esta idea del binarismo, ¿no? De que si es algo bueno o malo, bueno, habría que pensarlo. Pensémoslo, ¿no? ¿Qué fue lo que llevó a la ruptura, ¿no? Fue una ruptura propia, digamos, el resultado, digamos, podríamos decir, una especie de pasaje al acto, ¿no? O fue producto de una tramitación vincular, fue, ¿no? Como, y que puede quizás dar paso a algo nuevo, ¿no? A algo más vital, Claro. ¿no? Y me acuerdo también que esto mismo también se ha pensado en términos de temporalidad. ¿Es necesario un proceso larguísimo para procesar un término de un vínculo o una transformación de un vínculo a ser, por ejemplo, padres, un vínculo de padres ya, pero ya no de pareja, por ejemplo, cuando se separan, ¿no? ¿Es necesario algo muy largo? A veces sí, a veces no. No necesariamente porque sea rápido, tiene que ver con que solamente es una actuación y no se procesó. Porque hay gente que puede pasar mucho tiempo y no lo procesa, no puede procesarlo por algunas razones, ¿no? De dificultades que tienen. Y hay gente que lo puede procesar muy rápido porque le irrumpe, por ejemplo, puede irrumpir que se enamora de otra persona, alguien, que no puede ser visto desde lo binario como malo o bueno, o porque se enamoró, entonces es un, ¿me entiendes? Un idiota, no puede ser, esto no es real, tenía que separarse sin haberse enamorado porque es pasar de un trampolín, no necesariamente, porque a veces esas relaciones tienen otra, ha sucedido algo que es impredecible y que no es bueno ponerlo dentro del binarismo bueno o malo. Es algo que sucede y que hay que tratar de entenderlo más allá de eso, yo creo. Es bien importante a veces hacer esa abertura, porque si lo pones en malo, entonces él es malo y yo víctima. No, no Sin es tan duda. simple como eso. Sin duda, sabes que decías en este artículo, Antonia, además de traer esta metáfora, digamos, del náufrago, ¿no? Traías otra idea que me pareció bastante interesante, ¿no? Y decías que el vínculo es como el aire que respiramos, ¿no? Decías que postulo el uso de la metáfora del pulmón como modo de significar la vincularidad con el otro. ¿M? El aire es al pulmón como el otro es al sujeto. ¿M? La otredad imprime marcas en este pulmón psíquico, ¿no? Me gustaría que pudiésemos desarrollar un poquito esta idea, ¿no? Esta metáfora. Que me parecía tan interesante esta idea que de repente, claro, en los cigarrillos sale el pulmón, sale un pulmón así todo estropeado y dice, es peligroso para la salud fumar, ¿no? Entonces pensaba, claro, hay vínculos que son tóxicos, hay vínculos que a veces las personas quieren llevarlo a toda costa, digamos, a un ideal, a una representación que tienen, digamos, de que es bueno seguir para adelante, que no es bueno. Y de repente ese vínculo se agotó y está siendo tóxico y te está imprimiendo, te está haciendo daño sin que te des cuenta, o te está haciendo bien sin que te des cuenta. Entonces es algo también yo tomaba esa metáfora en el sentido que es algo tan difícil de pensar
porque es algo tan naturalizado. O sea, uno no se puede imaginar, y ahí entramos en el terreno de lo impensable. Uno no se imagina estando en el mundo solo, solo, solo. Por eso de repente se hacen películas, gente que va a la luna y está caminando. Y ahí tú empiezas a sentir, o del náufrago, porque son experiencias realmente muy difíciles de pensarlas realmente bien pensadas, de ponerse en ese lugar. Entonces, por eso yo creo que todos estamos respirando vínculos de todo tipo y nos está imprimiendo, todos esos vínculos nos están dando cierta, digamos, impregnación en nuestras células, en nuestra forma de ser, en nuestra personalidad y en nuestra subjetividad sin que nos demos cuenta. Sin Así duda. como, ¿me entiendes? Es como, ahora, si son buena calidad, entre comillas, bueno, voy a entrar en lo binario, pero si es una calidad nutritiva, ¿no? Crecedora, en realidad vamos a estar mejor, Ujú. vamos a estar mejor. Ahora, en este momento, digamos que estamos todos encerrados y tenemos un tipo de vínculo tan especial, donde tenemos, con algunas personas podemos juntar, no podemos viajar, con algunas nos podemos juntar por, por, eh, por medios, digamos, de la computadora, son mediaciones, algunos hablan que son mediaciones, pero yo tengo la impresión de que es una manera que vino para quedarse y que igual te produce un cambio. O sea, los pacientes tienen cambios con uno de esta manera. Yo antes de venirme a España, antes que viniera la pandemia, ya había empezado a trabajar mucho por internet y también me supervisaba, por ejemplo, con Janine, con Isidro, por internet en esos tiempos. Y la verdad que no era lo mismo supervisarme o no supervisarme, aunque fuera por internet. Entonces, yo creo que es súper importante que también nos amiguemos con esta novedad de vinculación que es a través de los medios, pero que obviamente siempre va a ser distinto, tiene una particularidad distinta la presencia, pero tampoco la Idealizar. idealicemos. No hay que idealizar ni una cosa ni la otra. Son diferentes y uno va a ir viendo y también uno se va transformando, porque si más hago este tipo de relación y de vínculo a través de internet, también algo va a ir ocurriendo con nuestra mente, probablemente con nuestra psique y con nuestra neurofisiología. O sea, algo va a ir pasando. Sabes que ahí decías que las marcas que se pueden hallar en la radiografía del pulmón no solo dependen de nuestro modo de respirar, ¿no? Si es que respiramos lento, si es que respiramos rápido, de manera superficial o profunda. Dependen también del aire que respiramos y el aire que respiramos pues está relacionado con la otredad, volviendo un poco a la Sí. metáfora, ¿no? Que traías, ¿no? Em, y decías que, bueno, algunas atmósferas dejan marcas imborrables, como pueden ser los humos o aires contaminados del cigarrillo o de una ciudad industrial polucionada. En algunos constituirán simples marcas, en otros pueden generar cáncer de pulmón, ¿no? Entonces decías que así como sabemos que el tabaco es dañino para la salud, te hacías una pregunta, ¿no? ¿Podemos llegar a enunciar advertencias en el plano de la cultura y de la preservación de la salud mental de la peligrosidad de ciertos vínculos o estilos relacionales que dañan pero al mismo tiempo producen placer? Y claro, yo quería como ir cerrando este episodio quizás con esta pregunta, Antonia, quizás como para pensar un poco o a partir de qué podemos quizás identificar que un vínculo puede ser dañino y cuando un vínculo puede ser productor de bienestar, ¿no? Claramente es una pregunta que de pronto nos obliga a pensar en ciertos binarismos, pero es un poco como para que las personas que nos escuchan puedan de pronto identificar o localizar, ¿no? Cuando un vínculo es vital y cuando un vínculo más bien es tendiente hacia la muerte. Sí, qué buena tu pregunta. Estaba pensando, claro, en varias cosas ahí. Estaba pensando en la libertad, ¿ah? Que un vínculo de alguna manera te dé libertad de ser tú mismo, ¿no? Que son cosas, y también lo que decía como un poco incluso Freud, ¿no? Un vínculo que te dé libertad, que te dé la sensación de ser reconocido, ¿no? Que te dé la sensación de
crecer, de seguir creciendo, ¿no? Y como ir alejándose más bien de lo traumático, porque lo que estábamos hablando antes todo son vínculos que generalmente te van marcando hacia lo traumático, hacia la detención. Y la idea es que un vínculo no sea excesivo, ¿no? No sea excesivo, te dé libertad, te deje ser y te deje vincularte, que no haya un abuso de poder, que no haya una violencia en tu propia subjetividad, que te dejes ser tú mismo y que vayas de alguna manera desarrollándote, que te dé alimento, que te dé amor. Y bueno, ahí entramos en una palabra tremendamente compleja que es lo que es el amor, ¿no? El amor tiene mucho que ver con la libertad, con dar libertad al otro, con respetar, con la escucha, con, con a veces ocuparse, con y con cosas que de repente a lo mejor no están dentro de la posibilidad de decirlas en palabras, ¿no? Porque son esas cosas que son inasibles, ¿no? Pero que hay algo ahí que de repente entre dos personas circula que les hace bien, como cuando uno dice, oye, esa plantita está bien, o esa pareja le hizo bien porque se ve tan bonita, ¿no? Tiene buena mano, o tiene, y que las personas de alguna manera exudan algo que les hace bien, y eso puede no ser para siempre. Eso no significa Y además que, puede que no para y siempre. puede que no sea para siempre, puede ser que sea maravilloso, pero no sea para siempre. La incertidumbre, y bueno, estamos en un mundo que es así. Ese Así es el es. mundo que tenemos, la vida. Así es. Fíjate que, bueno, hay algo que por ahí mencionabas, ¿no? Traías la palabra amor, ¿no? Y yo podría decir que, bueno, de un amor con A mayúscula, por decir Sí, algo, porque el amor con A mayúscula es aquel que de alguna manera reconoce al otro como distinto, ¿no? Y eso suena fácil, puede sonar quizás también un poco cliché, pero es bien difícil, ¿no? De llevar a la práctica, ¿no? Porque cada cierto tiempo, de vez en cuando y de cuando en vez, el otro nos trae algo distinto, ¿no? Algo diferente, ¿no? Y cuando el otro aparece desde la diferencia radical, bueno, aparecen los mareos, ¿no? Y con esto volvemos al inicio, ¿no? De esta conversación. Aparecen los mareos, aparece el malestar, ¿no? Aparece la confusión, aparecen los reproches, ¿no? Aparece la sorpresa, ¿qué hago con esto? ¿No? Este me está respondiendo de una manera distinta a como lo imaginaba, ¿no? En fin, ¿no? y ahí aparece el trabajo vincular. Y Y ahí como decía, aparece luego, digamos, el trabajo vincular. Claro, Antonia, pero sabes que pensaba muchísimo y por eso es que es importante que hayas traído la palabra amor, ¿no? Porque, claro, hay distintos tipos de amor y por eso traía esta idea del amor con A mayúscula, porque, claro, ¿qué pasa cuando de pronto no tenemos distintos tipos de fuentes de reconocimiento, ¿no? ¿Qué pasa cuando nuestro mundo vincular se reduce a una persona? ¿Qué pasa cuando de pronto nos quedamos centrados solo en la pareja? ¿Qué pasa cuando una madre se queda centrada solo en un hijo? En fin, ¿no? Aparece algo de la voracidad, ¿no? Y es algo así como que de pronto, bueno, pensar en una idea de un amor más bien pasional, ¿no? Y bueno, lo pasional es pariente de lo pulsional, ¿no? Y cuando la pulsión aparece sin freno, es salvaje, ¿no? Es violenta, ¿no? Y bueno, puede dar lugar a distintos tipos de cuestiones, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, el ahogo, la asfixia, ¿no? El quedarme quizás tomado, ¿no? Por el otro, en fin, ¿no? Y un sinfín de cosas, ¿no? Pero entonces estaba pensando muchísimo en eso, ¿no? Como lo importante que es que hayas traído la palabra amor, ¿no? Eh, Porque, bueno, nos ayuda, digamos, a localizar justamente qué tipo de vínculo es el que estamos construyendo, ¿no? Con el otro, y digo estamos porque en plural, porque justamente depende desde de lo que suceda en el entre, ¿no? Y eso quizás nos lleva, ¿no? A dar un salto de nuevo a esta idea de lo que propone, ¿no? El psicoanálisis vincular, que no se trata de dejar por fuera todo lo que ha ido pensando Freud o todo lo que pensó Freud, ¿no? No se trata de desconocer, digamos, el tema de lo pulsional, no se trata de dejar por fuera el pensar, digamos, todo lo que tiene que ver con el campo de las representaciones, de los objetos internos, de las identificaciones. Se trata de pensar eso y además
pensar lo que está pasando en simultáneo, en paralelo o de manera superpuesta con otros asuntos relacionados, por ejemplo, con el campo, por ejemplo, de lo político. Porque cuando de pronto un amor se vuelve pasional, no solamente es a consecuencia de que de que mi universo vincular se ha reducido a una sola persona, sino que es también producto de que lo idealizo, ¿no? Y esto de lo pasional está también relacionado no solamente como con una pareja, eso se puede trasladar a las instituciones. Puedo yo idealizar un lugar de trabajo, ¿no? Lo tengo idealizado, le confiero todo poder y me enajeno, me alieno, ¿no? Entonces esto también es otra forma de pensarlo vincular y obviamente de desconocer justamente lo que pasa, bueno, con el sujeto, ¿no? Con el sujeto, no solamente con el yo. El yo es, digamos, una entidad, es la lámina que nos relaciona, digamos, con el afuera, con la realidad, pero aquí estamos pensando el sujeto de lo inconsciente. Sí. Oye, última cosita que te quería decir, aquí la violencia machista a propósito del amor y la pasión está en boga, o sea, han pasado cosas muy tremendas como son estos asesinatos vicarios que matan, digamos, a los hijos para provocarle dolor a la mujer. Esto encontraron a un chico ahora amarrado en una red a una niñita que mató a su padre. Y es porque este hombre no toleró que la mujer armara otra pareja. En una circunstancia, porque ya la tenía hace tiempo, y él también tenía su pareja, pero hubo algo del orden a propósito de la posesión, de lo político, ¿no? Aquí la violencia machista y todo este patriarcado, ¿no? Que ha sido tan extenso en el tiempo. Yo creo que no, hay cosas que están pasando, por ejemplo, aquí en España, sobre todo, que tienen que ver con esta pasión mal tramitada, ¿no? Mal tramitada porque yo creo que tiene que ver con la cultura, con esta idealización de que no puede hacer ella su vida de nuevo, ¿no? Y que esto de repente irrumpe algo en forma pasional, inconsciente y dejan, digamos, unas cosas pero tremendamente destructivas en la cultura. La cultura actual española, las mujeres están todas muy, entre comillas, dolidas, ¿no? Pero tampoco se sabe mucho qué hacer con esto que está sucediendo, porque se han hecho políticas, hay el llamado aló, digamos, que puedes llamar si ha habido algún tipo de intento, pero las políticas acá tampoco han podido solucionar este tema tan doloroso, ¿no? Que tiene que ver justamente con lo que tú decías, con la pasión, pero también mundos superpuestos. La política, digamos, el patriarcado que todavía no termina, en realidad todavía no, está empezando a moverse un poco, y lo que tiene que ver con esta idea de la posesión, de la idea del capitalismo, ¿no? Es casi que la mujer es mía, es como un objeto mío que es mío, no me lo pueden quitar, y puedo tener 2 o puede tener 3, pero no pueden hacer su vida, ¿no? Hay toda una cosa ahí bastante extraña que es muy bueno investigar con todos estos conceptos antiguos y también con estos nuevos para poder ir entendiendo y poder ir ayudando a esta sociedad, por ejemplo, que está sufriendo mucho daño por estas muertes, digamos, de niños. Bueno, Antonia, yo estoy muy contento de que hayas participado en este episodio del podcast La Palabra y el Vínculo. Muchísimas gracias de verdad por haber abierto una ventana de tu tiempo para estar acá. Yo no sé si querías decir algo antes de despedirnos. Sí, agradecerte, que ha sido súper interesante, ha sido una vinculación virtual contigo y que espero que en algún minuto podamos encontrarnos de otra manera, así que te agradezco muchísimo también tu invitación. Gracias a ti y ojalá que podamos vernos cuando estés acá y bueno, compartir algo de tomar, algo rico para que sigamos la conversa, ¿no? Ya de manera presencial a ver qué se produce, ¿no? En ese encuentro, ¿no? Y en la conversación. Me parece. Muchísimas gracias. Nelson. Gracias a ti. Y de esta manera damos cierre a este nuevo episodio del podcast La Palabra y el Vínculo. Nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense mucho y que estén bien. Chao. Chao, Antonia. Chao, Nelson, gracias. Estamos frente al surgimiento de una nueva era. El mundo nos propone cambiar la manera de pensarlo. Aparecen nuevas palabras, otras maneras de nombrar lo que sucede. ¿Quién está exento de pérdidas en el mundo contemporáneo del coronavirus? No es lo mismo hablar de cicatrización del alma que hablar de elaboración en la cultura, en la historia.
No hay amor sin escucha. No hay política sin amor. Necesitamos testigos para convertir las pérdidas en narración. Necesitamos hacer hablar los silencios del presente. Necesitamos escuchar las palabras que quedaron en el fondo de los corazones. Necesitamos politizar el malestar. Algo nuevo emerge del caos. Quise darme unos minutos más para agradecerles a ustedes la compañía. Gracias por estar allí del otro lado de la pantalla. Recuerden que si les gustó este episodio, dale like, porque esas cosas como que ayudan en este mundo del YouTube. Y si existen personas que les interesa este contenido, pues por supuesto compártanlo con ellos. Recuerden que este programa es patrocinado por Global Mind Therapy, Podemos Ayudar, que es una consultora de psicología social dedicada al abordaje de los grupos, equipos de trabajo y comunidades. Visiten la página en Facebook o el Instagram, la cuenta en Instagram bajo el @GMT Consultores, ¿no? Una consultora de psicología social, trabaja desde el psicoanálisis y desde el psicodrama, y de la cual también participo. Ahora sí, nos estamos viendo entonces la próxima semana. Cuídense mucho y que estén bien. Chao.